Bueno, bicha, te presento al puente, puente bicha, bicha puente. Buen día, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Espero que todo esté bien en el momento del día en que se encuentren. Yo estoy en un pueblo llamado Suezca, a 60 kilómetros de Bogotá. No grabé la salida de Bogotá porque mucho tráfico. Y además, como ven, estoy con el traje de lluvia. Lluvia adelante, lluvia, lluvia, lluvia. Y acá se ha calmado un poco. Pero la pregunta es, ¿por qué estoy en Suezca? Hoy es un día especial, un día importante en este viaje. Hoy es un día especial porque voy a intentar algo poco usual, digamos. Y para ello necesito de una carpintería y una ferretería. Ya van a ver por qué. Pero antes tenía que ir al punto cero. Para hacer algunas mediciones, para ver qué tipo de tablas necesito, qué tipo de sogas necesito, qué tamaños. Entonces vamos al lugar de los hechos. El camino está muy bonito, muy afirmado. Primero vamos a ver cómo está el lugar. Pero si todo sale bien y tengo que traer tablas acá amarradas en un lado, tablas en el otro lado de mi moto, creo que no se me va a hacer difícil. Bueno, por acá ya se hace un poquito más corto el terreno, pero accesible todavía. Hay un poquito de barro, bien accesible. ¿Será por acá? Parece que hay huellas, ¿no? Por acá se me va a hacer difícil entrar con las maderas. Uf. Uf. Eso es lo que quiero cruzar, damas y caballeros. Esto de arriba. École. Ahí un poco. La maleta está agarrando atrás. Bueno, bicha, te presento al puente, puente bicha, bicha puente. Es bastante amplio. Es bastante amplio. A ver. Ok. Ok. Bien. La idea era medir qué tan anchos eran los espacios entre tablas y ver si la moto podía pasar. Acá. 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 Eran muchos puntos donde el espacio era muy amplio y tendría que rellenar con tablas extra. Uf. Acá de nuevo, acá. Adicional a esto, al final del puente había un hueco enorme. Es bastante, ¿eh? Estuve viendo la posibilidad de pasar este puente mientras estuve con Carlo y Cristina en Bogotá,
Pero claro, una cosa es estar allá y otra cosa es estar acá. Hay 3 partes dentro del medio del puente que hay que poner tablas. Son 3 partes y en cada una de esas 3 partes hay que poner 3 tablas. Si no, no pasa. He estado midiendo con esto, con esta pajita de acá. He estado midiendo esos escalones y no pasas. Entonces esto no lo voy a poder rellenar. O sea, voy a tener que traer por lo menos 5, por lo menos. Creo que con alguien más o con mucho más tiempo, viniendo un día, yendo, volviendo, haciendo toda esa vuelta, creo que se podría hacer. Yo pensaba que había que traer 2, una, y se iba cambiando, se iba poniendo, pero al ver esas aberturas tienes que traer 3 mínimo. Y acá en esto, miren, en esto por lo menos 5, 4, 5. Acá otra, 5. Y acá otra, 6. Acá la llanta se va a meter. Esto es lo que he medido. Acá la llanta se va a meter. Acá la llanta se va a meter. La llanta solo se tiene que hundir hasta acá. Máximo, hasta ahí, máximo. O sea, esto. Vamos a medir de nuevo. Por ejemplo, acá. ¿Sobrepasa esto? Sobrepasa. Pasamos, pasamos. Oye, no sabía que era tan grande la llanta de mi moto, ¿ah? Miren, es que estos son unos huecazos. Todos los demás se pasan. Todos. Ahora vamos a medir de acá a acá. Vamos a medir, a ver. En este punto ya había cometido el peor error de todos. Si ustedes ya lo notaron, déjenlo en los comentarios. Iría un palo recién vamos, ¿eh? Dios mío, creo que se va a poder. La emoción de cumplir el reto me había nublado. 3 palos nada más. ¡Woohoo! Oh yes, baby. Let's go, baby. Let's go. Let's go, vamos. No, 3 palitos no es nada, muchachos. Mi moto mide de largo lo mismo que estos palos, lo mismo que esos palos plomos. Ya lo medía con este palito, ya lo medí. Entonces puedo traer la tabla que agarre desde acá hasta acá. Lo puedo traer normal. Creo que lo más difícil ahora va a ser traer las tablas hasta acá. Esa parte del plan va a ser la más difícil. En Bogotá entregué mi pasaporte a la Embajada de Canadá para que me sellen la visa de ingreso. Es decir, de acá en adelante estoy viajando sin documentos. Yo pensé que era un pueblo bastante más pequeño de lo que es. Y en realidad me he cruzado con 2 policías. Eso sería lo único que... O sea, si me ven con 4 tablas o con 3, van a decir, ¿qué haces con eso, muchacho? ¿Qué haces ahí con eso? Pinché la llanta de atrás. Sí, acá está. En 2 años y medio no he pinchado. Y hoy pincho. Y miren dónde, o sea. Bueno, voy a parcharla primero entonces. Ahí había varios talleres de moto. Como 2, 3. No está el llantero. O montallanta, como le dicen acá. Al parecer, algo o alguien se estaba interponiendo en el plan. A los pocos minutos conseguí otro llantero. ¿Cómo le damos parche o taco? El señor la parchó, todo bien. Armó la llanta dentro del ring o alrededor del ring. Y le estaba poniendo aire y se escapa el aire por la válvula. No sabemos por qué. Ahora la está desarmando de nuevo, pero se fue la luz. Se fue la luz acá en su local. Entonces, claramente hoy no es el día. Está muy claro que hoy no es el día. Después de arreglar la llanta, fui a buscar un carpintero para comprar las tablas.
Señor, muchas gracias. Muy agradecido. Muy agradecido. Ahí cualquier cosita. Ah, está comiendo. Muchas gracias. Nos vemos, cuídense. Cuidadito por ahí con... No vaya... Ah, sí, no. Muy tranquilo, gracias. Qué lindos. Ahora me siento pero como un rey. Nah. Puedo manejar así hasta Alaska. Quiero aclarar. El señor no sabe que yo voy a ir al puente. O sea, es una decisión absolutamente mía. Yo le he dicho que iba a hacer un puente. Le he comentado las características, pero no le he dicho que voy a ir arriba. Entonces él no tiene ni idea de lo que yo voy a hacer. Vamos a descansar. Todo ha salido perfecto, o sea, todo ha salido increíble. Uy, hay unos policías ahí. Me voy a pegar acá para que no me vean. No me vieron. ¿No me vieron? Si yo no los veo, no me ven. Si no los veo, no me ven. A ver. Ay, tengo que tirarme a la izquierda. Voy a ir por la izquierda mejor. O sea, por alrededor del pueblo. Quiero aclarar que no estaba ilegal en Colombia, simplemente no tenía el pasaporte de ingreso al país conmigo. Bueno, me volví fan cuando llegué a Colombia de este jugo. Guanábana con leche. Un tiramisú y nos vamos a dormir. Gracias, señor. Nos vemos. Bueno, damas y caballeros, buenos días. Voy a comprar agüita y nos vamos al punto cero. Entramos en la parte picante, pero creo que esta era la parte más cerrada que había de este tramo, al menos. Claro, lo más complicado creo que podría ser que tenga que bajar los palos, porque se cierre mucho el camino, porque tengo que desamarrar, moverlas todas, amarrar. Acá, a ver. No, sí pasa. Eso. Eso. Acá al costado está el puente y yo creo que casi la voy a sacar. Igual ahí está el puente, las iba a sacar de todas maneras. Esta rola va pa' quien se ha querido superar los tropiezos de la vida. Fui aprendiendo a esquivar, no porque me miren bien, no le tuve que perrear para darme mil lujitos. Poco a poco he de avanzar. Lamentablemente donde hay personas hay basura, miren, botellas, plásticos, acá se nota que han hecho una fogata, más plásticos, papeles, plásticos. Muy buenas mediciones con ese palo, ¿ah? Esto aguanta, sí. Armé las tablas al final del puente, amarré 2 a las rieles del tren para empezar a clavarlas. Se me cayó una, pero quedó en la rama de los árboles, así que la rescaté. Y antes de seguir con todo el proceso, decidí traer la moto a la parte final del puente. Voy a comer unos dulces que me regaló el señor Florian ahí en Bogotá. De hecho es el que hizo esta camisa. Muy bueno, manjar de leche. De Boyacá. Le voy a bajar un poquito la presión a los neumáticos, porque si está muy llena va a chocar en las tablas. ¡Pum! ¡Pum! Pero si le quito mucho, el diámetro se reduce y puede ser que la llanta se meta entre las dos tablas.
Entonces ahí hay que reducir lo justo nada más. ¿Qué significa lo justo cuando es la primera vez que haces algo como esto? Mi primer error fue no considerar que había una elevación al inicio del puente. No. No va a funcionar. Qué mierda. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza de que se dé vuelta. Qué triste, muchachos, muchachas. Bueno, al menos pasó acá, ¿no? A ver. Eso. Bien. Bien, bien. No. Bueno, de acá sí la saco. Voy a bajar el dron. Había puesto como 2 cámaras a cargar allá. Y creo que tengo que ir a apagarlas. Porque si no, se va a consumir toda la batería. Acá hay unos huecos mucho más grandes que el primero. El primero era grande. Yo pensaba que lo podía pasar tranquilo, pero no, miren. En mis mediciones, pensé que la llanta delantera se podía hundir mucho más y aún así avanzar, pero esa no fue la realidad. Yo creo que tengo que parar acá, obviamente. ¡Uf! ¡No! El mando del dron se acabó. Es muy triste, pero es lo mejor. No, se cayó una tapita. Se metió más. Se metió más. ¿Cómo la puedo sacar de acá? Creo que puedo tirar con todo. Eso. Muy bien. Muy bien. Se metió en este chico nada más. No, era grande también. No. Acá está atrapado. La jalé un poco más para acá. Eso. Miren, hasta en el más chiquito se queda. Muy pesada esta moto para hacer esto. Ok. Desarmar todo me demoró 2 minutos, exagerando. Está todo acá. Bueno, gente, hay una notición. El dron puede volar solo con una antena. Llamé a un amigo ahí en Lima y me dijo que sí. Me voy un poco triste, decepcionado. Este intento de cruzar el puente para mí ha sido un proyecto.
Yo a lo largo de mis 11 años de experiencia como ingeniero he realizado mil proyectos y muchas veces los procesos no salen bien. Siempre que empiezas algo nuevo por primera vez, que no sabes absolutamente nada de cómo hacer o de cómo llevar a cabo esta hazaña, digamos, siempre van a haber errores. Algunos proyectos salen, algunos no salen. Uno se puede equivocar un montón. De 100 proyectos que hagas, quizás 3 saldrán adelante. Para los otros tendrás que o dejarlos de lado o ponerles más esfuerzo. Yo puedo ir al pueblo y traer un montón de tablas y ponerlas y tal, y necesitaría 9 para estas 3 partes y creo que allá tendría que ponerles 2 más. O sea, tendría que hacer como 2 o 3 viajes, pero ya es mucho. Al menos la gente que ve este video ya sabrá qué es lo que no se tiene que hacer al cruzar un puente. Además, me voy dejando este hermoso lugar con un poquito menos de basura. Y con la motito bien. Y yo bien. Bueno, seguimos. Y bueno, gente, armé todo. Las tablas acá. Estas grandes al otro lado, como vine. Lo único diferente es la basura que estoy llevando. Son las 12:09. Yo salí hoy día a las 9:30 de abajo. Era muy temprano y tenía un día muy largo por delante. Esto ya lo conocemos. Así que nos vemos en Suezca en unos minutos si todo va bien. Bueno, damas y caballeros, voy a dejar las tablas acá. Se las voy a regalar al señor que me las vendió ayer. Él me dijo que no iba a estar hoy día y que si quería dárselas, que se las deje acá nada más. Bueno, gente, ahora vamos a ir a un lugar espectacular. Estoy saliendo de Suezca recién, que se llama el Cañón de Chicamocha. Es una locura, es una cosa impresionante, impresionante. Y nos dirigimos, les aseguro, a uno de los lugares más hermosos de Colombia. Bueno, damas y caballeros, tenemos 1h30 todavía a Onzaga, son las 5 de la tarde. Me quedé ahí viendo cómo jugaban los señores. Un mate de risa, un mate de risa. 2 veces tiene que tirar. 3. Ah, ya. Oye, el rojo va bien, ¿ah? Sí. Y la amarilla sí que también va. Ah, también, ¿no? Las mejor son las azules porque nadie las echa a la carne. Mira. ¡Ay, mucha mula! Oye, yo pensé que eran las rojas, bobo. Sí, claro. Caminos para... Miren eso, no. Qué hermoso. Wow. Qué mágico. Miren esas nubes ahí. Y la neblina pasando. Y los árboles. Qué bello. A partir de acá entramos al departamento de Santander. A ver, hay algo que no estoy entendiendo nada. Se supone que acá a la vuelta, a 2 minutos, acá, miren, acá a 2 minutos, todo era plano, ¿no? O sea, no había ningún árbol, no había nada, ustedes lo vieron, yo lo vi. Este ha sido sin duda el cambio más brutal que he visto. De acá se puede ver, creo, para que entiendan lo que les quiero decir. Miren. ¿Cómo puede haber? Miren. A ver, si me piden una recomendación, primero les diría que no traten de cruzar un puente como el de la mañana. Y segundo, les diría que vengan por esta ruta, pero de día.
Muy hermoso, muy hermoso. Su merced está llegando a Onzaga. Buenas noches. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado a Onzaga, siendo las 6:52 de la noche. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado a Onzaga y quería mostrarles un poco de los invitados que traje del puente. Miren. Ha pasado algo muy loco. Yo fui a entregarle las tablas a la esposa del carpintero, a regalárselas, y le digo, señora, su esposo me dijo que le entregue el martillo también. Bajamos las tablas, las grandes, las chiquitas, se las dejo ahí porque la señora no podía cargarlas. Y le digo, señora, muchas gracias, le hace presente a su esposo, chao, chao. Cuando llego acá, a Onzaga, abro mi maleta y tengo el chipote chillón. No sé qué voy a hacer con esto. ¿Qué hago con un martillo? No sé si dejarlo acá o botarlo, no sé. Voy a ver. Bueno, al final la señora Esperanza se va a quedar con el martillo. Le gustó. Yo creo que nadie la va a tratar mejor que ella. Ahí está. Muchísimas gracias. Este es un regalo precioso que conservaré con muchísimo cariño. Perfecto. Mil gracias.